Ya, ahí está grabando. Gracias. Gracias a ti por recordarme. Entonces, ¿qué son los reticulados estáticamente determinados? Bueno, tienen varias características. Son barras rectas que solamente reciben carga axial. Por ejemplo, ahí esa carga F3 está aplicada en el nudo verde que está ahí arribita. Las barras poseen rótulas en los dos extremos, que fue lo que conversamos recién con su compañera. En ese punto hay una rótula y en ese punto hay otra rótula. Es decir, no hay momento en ninguno de estos puntos. El momento vale cero. Em, y las cargas solamente se aplican en los nudos. Es decir, lo que está aquí ya no es un reticulado. Es una estructura compuesta de un reticulado, que sería la barra bueno, las dos barras inferiores, porque aquí esto está partido. Esta barra que va hacia arriba, la barra diagonal, y esto que sería una viga. Ya no es un reticulado. Esto pasa a ser un elemento viga, porque los reticulados, por definición, solamente tienen carga en los nudos. Yo no puedo cargar esto en la mitad del elemento o en cualquier lugar del elemento. Em, y como les dije, solamente toman carga axial. Existen dos tipos de cargas axiales, la tracción y la compresión. Es decir, yo voy a comprimir el elemento o lo voy a estirar. Ahora, no hay ninguna duda con respecto a las cargas axiales. No, ninguna duda hasta aquí. ¿Por No qué, por el momento. por qué esto no sería un reticulado y esto sí? Porque la fuerza se está aplicando en la mitad de la viga. Y si yo elimino la fuerza 3, ¿es un reticulado o no es un reticulado? Se vendría siendo un reticulado. Así es. Y si yo en vez de un apoyo fijo ahí, coloco un apoyo empotrado, ¿esto es un reticulado o no es un reticulado? Sí, también. ¿O no? Sí. Sí y no al mismo tiempo. Porque no puede tener momento no hay momento en la barra. No puede haber momento en ese punto. Entonces, ese apoyo empotrado ya no resistiría momento simplemente. Se transforma directamente en un apoyo fijo. Así que no tiene empotramiento esto. Ya, gracias. Entonces, vamos a sacar lo primero, que fue lo mismo que vimos en la clase pasada, estabilidad y grado de determinación estático en reticulados. Entonces, la estabilidad tenemos que aplicar las mismas reglas que conocíamos antes. Es si las fuerzas son paralelas o concurrentes para ver si es estable o no, que es, acuérdense de las fuerzas que eran paralelas o concurrentes eran estas. Por ejemplo, yo tengo esta viga aquí, tengo una viga. Esas dos fuerzas son concurrentes. Y podría poner otro color. Verde creo que es el color que hemos usado para esto. Y esas dos fuerzas serían paralelas. Y para resolver esto, o sea, para saber el grado de indeterminación, tienen que ocupar lo que vimos en la clase pasada. Y lo otro que vamos a tener que lograr para encontrar la estabilidad interna es aplicar el siguiente criterio, que es este de aquí. R más B tiene que ser igual, mayor o igual a 2 por N. R es el número de reacciones, es decir, el número de apoyos. B, el número de elementos de barra. Y N es el número de nudos o nodos. Si es mayor a 2 veces el número de nodos, va a ser estable. Si es menor, es inestable. Y de la misma forma podemos calcular el grado de indeterminación estática. Entonces, si volvemos al dibujo anterior, teníamos algo así. Ahí tenemos uno, ahí tenemos el apoyo. Esta estructura va a tener dos reacciones, o sea, H igual a 2 más, ¿cuántas barras tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Más 5 menos 2 por 1, 2, 3, 4. 4. Esto es 2 más 5, 7.
Menos 2 por 4, 8, menos 1. Por lo tanto, esto es inestable. ¿Se entendió? ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí, todo bien. Ya, estamos mal, porque esto de aquí tiene dos reacciones y esto tiene otra reacción más, así que este 2 no es 2, sino que es 3. Y ahí me queda 8 menos 8 es 0. Así que esto sí es estable. ¿Todos de acuerdo con esto? Profe, Dígame. O sea, perdón, pero es indeterminado. ¿Mm? las barras no serían 4. No, porque aquí tenemos dos barras. ¿Con qué color lo hago? Con azul oscuro. Estas barras de aquí se separan en dos. Ya, Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 barras. ya. Entonces, con esto sabemos que nuestro reticulado es estáticamente determinado. O sea, lo podemos resolver. Porque si este número fuera mayor a 0, aquí caeríamos en esto de acá. Y esto todavía no lo podemos resolver. No hemos encontrado las herramientas para resolverlo. Y también es estable porque R más B era 3 más 5, que me da 8. Y eso es mayor o igual a 2 por 4, que es 8. Con eso sabemos que es estable. Entonces, como les dije, lo que nosotros buscamos es que el h, el grado de indeterminación o determinación estático, sea igual a 0 para poder resolverlo. Y si es mayor o igual a 0, sabemos que va a ser estable, pero no lo vamos a poder resolver, porque vamos a tener demasiadas incógnitas. Y lo que vamos a lograr con el reticulado, o lo que tenemos que hacer para resolver un reticulado, es calcular las reacciones de los apoyos, que es lo que habíamos visto hasta ahora, y además vamos a tener que calcular cada fuerza interna de la barra, de cada una de las barras. Y bueno, vamos a indicar si es tracción o compresión, porque eso es lo importante. ¿A qué funciona el...? Creo que lo conversamos en la clase pasada, pero ¿el acero tiene las mismas propiedades de compresión y tracción o son distintas? ¿Son distintas o no? Son distintas, pero a grandes rasgos son iguales. Entonces nosotros vamos a trabajar con que el acero o el material que estemos ocupando para construir estos reticulados, que normalmente es acero o madera, va a tener las mismas propiedades en compresión y tracción. Pero el día de mañana, cuando ustedes estén diseñando, si es que a alguno le interesa dedicarse al cálculo estructural, y tenemos, por ejemplo, esto. Va, no quedó tan bien, pero bueno. El típico reticulado de un puente. Y va a tener las cargas ahí, ahí, ahí y ahí. Nosotros vamos a saber que algunos de estos elementos van a estar en tracción y otros de estos elementos van a estar en compresión. A simple vista, los elementos columnas de aquí van a estar en compresión porque la fuerza de arriba los va a estar apretando. Seguramente estos elementos de aquí también van a estar en compresión. Obviamente hay que calcularlo. Y los elementos que están aquí abajo se debiesen traccionar. ¿Por qué ocurre esto? Porque esta fuerza, vamos a cambiar el color, celestito, esta fuerza de aquí va a empujar esta columna hacia abajo. Y esta fuerza de aquí va a empujar hacia allá y se va a ir un poco de fuerza para allá y un poco de fuerza para acá. Y lo mismo va a pasar con esta otra. ¿Se entendió eso? Entonces, esas fuerzas al empujar hacia allá van a hacer que esta viga, o sea, que este elemento barra, se expanda. Y lo mismo esta de acá. Obviamente, al resolver el ejercicio, vamos a ir viendo cómo efectivamente van quedando las fuerzas. A veces no ocurre lo que es intuitivo y las barras quedan comprimidas o traccionadas independientes de lo que nosotros pensábamos que podían
cómo podían quedar. Ahora, para resolver los reticulados, vamos a tener dos grandes métodos de análisis. El primero, que es el método de los nudos, que como ahí bien dice, es más bien fuerza bruta, es decir, nudo por nudo, resolviendo el problema, o el método de las secciones, que el método de las secciones es un poquito más difícil y requiere saber a dónde realizar el corte de la sección para poder resolver el problema más fácilmente. Pero este método, el segundo método, es más rápido que el primer método. Ahora bien, el segundo método no siempre lo podemos ocupar. De repente hay estructuras tan complicadas que hacer el método de las secciones es más el tiempo que me tengo que dedicar en pensar dónde hacerlo que lo que voy a aportar en tiempo en resolverlo, versus el método de los nudos. ¿Ustedes ya tuvieron optimización? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Conocieron el algoritmo simplex, me imagino? Sí. El método de los nudos es algo muy parecido al algoritmo simplex. Me voy a un vértice, resuelvo ese vértice, descubro cuál de estos vértices me sirve para partir, y luego de ese vértice voy viajando a los distintos vértices e encontrando las incógnitas. Solamente que no voy a buscar un óptimo, sino que voy a tratar de encontrar todos los valores. Y el método de las secciones no lo puedo hacer una comparación con optimización. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para el método de los nudos? Primero, verificar si la estructura es estable, porque si la estructura no es estable, no resuelvo nada. Luego, calcular las reacciones, o buscar las reacciones, que son los apoyos. Y también calcular el H. Esas tres cosas las hago al principio, porque si no, no me doy la lata de estar resolviendo elemento por elemento. Luego, vamos a tener que dibujar el diagrama de cuerpo libre. Acuérdense, FBD es en inglés de diagrama de cuerpo libre, de cada nudo con todas las fuerzas que lleguen a ese nudo. O sea, cada fuerza la vamos a dibujar. Y las fuerzas que no conocemos, es decir, todas las fuerzas internas, las vamos a dibujar inicialmente en tracción. ¿Por qué? Porque esa es la nomenclatura internacional. Entonces, por eso las vamos a dibujar en tracción. Y luego vamos a plantear las ecuaciones de equilibrios en cada nudo. La suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. ¿Por qué no vamos a aplicar momento? Porque todas las fuerzas van a concurrir al nudo. Entonces nunca va a haber momento. Esas fuerzas no van a poder hacer momento. Pero esto es cuando yo estoy ya en los nudos. Para resolver las reacciones, aplicamos equilibrio como lo habíamos visto hasta ahora. Y una vez que ya tenemos todo eso hecho, empezamos a resolver y encontrar las fuerzas. De a poquito vamos descubriendo cada una de las fuerzas. Si las fuerzas nos dan positivas es porque eran tracción, y si nos dan negativas es porque eran de compresión, porque nos equivocamos en el signo. ¿Alguna duda hasta ahora? No. ¿No? Y en el chat nada. Ah, no, en el chat algo. Sí, alguien me preguntó si podía subir el PPT. No lo alcancé a subir por lo que les dije. De hecho, lo terminé hace poquito. Entonces lo voy a subir cuando terminemos la clase, voy a subir la versión limpia y la versión con anotaciones. Para que no haya problemas con eso. ¿Ustedes ven el chat cuando yo lo coloco ahí? ¿En la pantalla? No, no. No. Ah, ya. Era para que no estorbe en la grabación después. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es resolver un ejercicio. Y yo debería poder tapar esto de aquí. Sería lo ideal. No puedo. Bueno, no importa. Tenemos la siguiente estructura, que es una estructura con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos de barra. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nudos. Contiene 11 elementos de barra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Conté mal.
Entonces tenemos que verificar si es estable o no es estable. Aplicamos la ecuación, resolvemos y nos da 0, por lo tanto el reticulado es estable y también es isoestático. O sea, lo podemos resolver. ¿Y cómo vamos a encontrar las reacciones? Bueno, vamos a aplicar el lápiz aquí. Entonces voy a dibujarlo de nuevo, así a grandes rasgos, sin dibujar cada detalle. Aquí voy a tener ese apoyo, luego voy a tener este otro apoyo, y cambiemos de color. Voy a tener una fuerza ahí, una fuerza aquí, otra fuerza aquí. Y voy a tener una reacción acá, otra acá y otra acá. Esta va a ser RAI, RAX, RDI. Entonces simplemente mirando esto sabemos que RAX es 0, como está marcado aquí abajito. ¿Por qué 0? Porque no hay ninguna fuerza en el eje horizontal. Solamente está esa. Por lo tanto es 0. Pero, independiente de que sea 0, nos sirve para esto que está por acá. Sin esa reacción, esto no sería estable. Y luego tenemos que saber que RAI más RDI tiene que ser igual a 8. Porque la suma de las reacciones tiene que ser igual a la suma de todas las fuerzas verticales. Entonces, ahora me falta una cosa para poder resolver el problema, y es la suma de momentos en algún punto. Si yo hago suma de momentos en A, voy a tener que calcular esa fuerza para allá, esa fuerza con palanca para allá, y esa fuerza con palanca para allá, y esta que va a estar momentando. Pero, si miramos la estructura, vamos a ver que es simétrica, es igual para los dos lados. Por lo tanto, si las cargas, es decir, las fuerzas que estoy aplicando en mi estructura, son simétricas respecto de un eje que yo voy a dibujar aquí. Si son simétricas respecto de ese eje vertical y' que yo me voy a inventar. Las reacciones son simétricas respecto a eso. Toda la estructura es simétrica, es decir, las barras, los nudos, todo es simétrico. Entonces, las reacciones también van a ser simétricas. La reacción AI y la reacción RDI van a ser iguales. ¿Se entiende por qué? Vendría siendo como una especie de espejo, ¿cierto? Exactamente, va a ser un espejo. Si yo elimino toda esta parte de aquí, voy a resolver la mitad del problema. Tendría que partir esta fuerza a la mitad. Pero efectivamente, como están puestas de forma simétrica, es decir, como un espejo, RDI va a valer lo mismo que RAI. Podemos verificar esto con suma de momentos. ¿Quieren verificarlo o lo hacen después ustedes con el ayudante? Podríamos hacerlo para ver el caso de si no hubiera sido simétrico. Ok. Voy a necesitar a alguien con calculadora, eso sí. ¿Cuánto vale esa distancia? ¿Cuánto creen que vale esa distancia? ¿Cuál distancia, profesor? La voy a marcar o voy a pasar con el láser. La distancia desde ahí hasta el punto de aplicación de la fuerza. Esa distancia de ahí. Porque la barra completa vale 3 metros, pero desde aquí hasta el ángulo, ¿cuánto vale? Mm,
Para poder resolver eso necesitamos esta distancia. Y esta distancia va a ser 3 1 de 30. coseno de 30. O sea, 3 coseno. Esta es la hipotenusa, este es el lado adyacente. Entonces, ahora voy a dibujar este nuevo triángulo, y esta va a pasar a ser la hipotenusa. Entonces esta distancia va a ser 3 coseno cuadrado de 30, va a valer esa distancia. Entonces, vamos a hacer suma de momentos en A, igual a 0. Estas fuerzas, ¿hacia dónde van a momentar? En A, hacia allá. Traté de dibujar el circulito ahí. Entonces son negativas. Vamos a tener menos 3 coseno cuadrado de 30 menos 2 por 3. ¿Por qué por 3? ¿Por qué es 3 por 3 coseno cuadrado de 30? ¿Por la fuerza? Por la fuerza, justamente. Ya. Esa sería la ecuación de momento. ¿Entendieron el término que está aquí? ¿Esto de aquí? Esta fuerza está momentando en este punto A desde aquí, ¿cierto? Nosotros sabemos que de aquí hasta aquí hay 6 metros. Y por simetría recién supimos cuánto valía este largo. Por lo tanto, esto de aquí va a ser igual a 3 menos esta barrita de aquí. Y ahí está 3 menos 3 coseno de 30. ¿Sí? ¿Está más o Sí. menos Sí, claro? profe. Sí. Ya, entonces vamos a ver si se puede despejar algo aquí. Me va a quedar menos 9 coseno cuadrado de 30. Voy a tratar de resolver ese coseno al tiro. Menos 3, esto es 6 más. Entonces me queda 6, 9. Y esto va a ser 3 por 3 más 9 coseno cuadrado de 30. Entonces ese de ahí ya está listo. Y este de aquí ya está listo. Menos 9, porque 2 por 4,5 es 9. Menos 3 por 6 más 3 es 9. 3 por 9, 27.
Debiese ser así. Y más RDI por 9. A ver, parece que algo tengo que tener malo. Porque esto me está dando, a ver, 9 por 9, menos 9 menos 9, 27, me da 36. Esto es igual a 0. Menos 36, más 9 por RDI. Tiene que ser igual a 0. Me quedé sin página. Pero aquí paso el RDI hacia un lado o el 36 hacia allá. Y me va a quedar que RDI es igual a 36 dividido 9. Y esto es 4. Entonces con eso descubrimos que sí, efectivamente, la reacción RDI es igual a 4. Y si RDI vale 4, RDI vale 8 menos 4, que es 4. Pero solamente por el hecho de que es simétrica, me ahorré todo esto. En realidad todo esto. Que no es menor. Es harta matemática para resolver, por ejemplo, en una prueba. Así que siempre que tengan una estructura, tienen que verificar que sea simétrica o que no lo sea. Pero ojo, la simetría está dada no solo por por la estructura, sino también por las cargas. Si las cargas no fueran simétricas, esto no va a ser simétrico. Si, por ejemplo, este 3 kN fuera 2 kN, ya no puedo aplicar este criterio. Y tengo que resolverlo. Y me van a quedar los cosenos cuadrados y voy a tener que calcular esos cosenos cuadrados. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Todo bien. Ya. Seguro es que no tienen ninguna duda respecto de cómo calcular ese momento. Para este curso, lo más importante es tratar de ser lo más ordenado y metódico posible. Si a ustedes les resulta fácil saltarse algunos pasos, bienvenido sea, háganlo. Pero yo les sugiero que, sobre todo al principio, aunque suene, o sea, sea redundante, hagan todos los pasos de la igualdad. Vayan eliminando una cosa a la vez. En este caso yo no lo resolví así porque no tengo espacio. Y además porque yo más o menos manejo este tema. Pero ustedes que están empezando, les sugiero que vayan haciendo pasito por pasito. Es decir, resuelvan este paréntesis, escriban todos los términos, revisen cuáles términos se pueden ir con aquí, con cuáles otros, y así vayan resolviendo. Porque si lo hacen de una, les aseguro que se van a equivocar. Entonces, tenemos las fuerzas. O sea, las reacciones. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Los nudos. Y nos vamos a ir al nudo A, que era el que estaba en el fondo a la izquierda. Este nudo de aquí abajito. Entonces vamos a dibujar la fuerza E hacia afuera del nudo y la fuerza AB hacia afuera del nudo. Y además en este nudo tenemos la reacción vertical de A, que era 4 kN. Como ven, de nuevo las dibujé en verde, o sea, las reacciones son en verde, las fuerzas son en rojo. Ahí está nuestro sistema coordenado. Ahora les dejo esta pregunta. Esta estructura no tiene nada que ver con lo que estábamos viendo, pero les dije que teníamos que asumir que las fuerzas desconocidas son tracciones, es decir, las dibujamos hacia afuera. ¿Y por qué significa que estén en tracción dibujarlas hacia afuera del nudo? Así como... así. Si yo hago como un... ¿Esto está en negro? Parece que sí. Porque esa es la reacción que genera en el nudo, ¿no? ¿Cómo es eso? Esa es la barrita. Y voy a dibujar... explícamelo un poquito mejor. O sea, si más. la barra está hacia afuera, el nudo tiene que generar una reacción hacia adentro, ¿no? Claro. O sea, si la fuerza del nudo está en ese sentido,
Lo voy a dibujar un poquito más lejos para poder... Si la reacción o sea, la fuerza en el nudo está hacia afuera del nudo, significa que la barra está haciendo fuerza hacia afuera de la barra, por el principio de acción y reacción. ¿Sí? ¿Eso está bien o está mal? ¿Está bien? No, está mal. La barra está haciendo fuerza hacia adentro. Esto está diciendo que yo estoy conectado en la barra y la barra está haciendo fuerza hacia adentro. ¿Por qué? Porque cuando yo realizo tracción en una barra, es decir, estoy estirando la barra como está mostrado acá, significa que la barra adentro, su esfuerzo es hacia adentro, o sea, estoy tratando de agarrarla, porque yo la estoy estirando, ¿cierto? Entonces lo que está tratando de hacer, si pueden ver la cámara, es comprimirse. Ella está tratando de evitar estirarse, por lo tanto las fuerzas internas van a ser hacia adentro. Por eso, cuando una barra está en tracción, nosotros vamos a tener fuerzas que son internas, hacia adentro de la barra. Y cuando una barra está en compresión, lo que va a tratar de hacer es estirarse para volver a su estado original. Así que cuando esté en compresión, las fuerzas internas van a ser hacia afuera. Por eso dibujamos en los nudos hacia afuera del nudo, es decir, hacia adentro de la barra, las fuerzas que son tracciones. ¿Se entendió? Es un poco contraintuitivo, pero una vez que le agarran el ritmo, se van a dar cuenta que sí tiene bastante sentido. ¿Se entendió por qué las fuerzas se dibujan hacia afuera y son tracciones? Es decir, hacia adentro de la barra. O sea, entonces tiene que ver como el comportamiento que tiene la barra en sí, ¿o ¿no? Como, Así es. como lo que quiera hacer debido a la fuerza que se le aplica. Justamente. Creo que es más fácil si lo pensamos con resortes. Si nosotros tenemos un resorte así, que le están aplicando una fuerza hacia abajo, había una ecuación que era del resorte menos K por X, donde K es la rigidez del resorte. Ese menos indicaba que hacia donde se deformase nuestro resorte, la fuerza del resorte iba a ser contraria. En este caso yo estoy deformando esto hacia afuera, por lo tanto la fuerza de la barra va a ser hacia adentro. ¿Quedó claro? ¿No hay ninguna duda? Perfecto. Todo claro. Entonces vamos a tener, volviendo al nudo A, esto de aquí ya olvídenlo, o sea, todo eso de ahí no tiene nada que ver con lo que vamos a resolver. Vamos a tener la fuerza AE, la fuerza AB y la fuerza de la reacción en A, que era 4 kN. Así que lo primero que tenemos que hacer es equilibrio. Y como les dije, no tiene sentido hacer sumatoria de momentos aquí, porque todas las fuerzas concurren a ese punto. Así que si hago sumatoria de momentos, voy a quedar en cero. Entonces lo primero, FAE, coseno de 30, más FAB, coseno de nada, porque es horizontal, es igual a 0. De ahí podemos despejar FAB o FAE en términos del otro, y nos va a quedar que FAB es igual a menos FAE coseno de 30. Esto de aquí todavía no lo sabemos. A esto lo llamamos un sistema de ecuaciones. Vamos a tener dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces luego hago sumatoria de fuerzas en I. Yo hubiese partido por sumatoria de fuerzas en I, porque sé que FAB está en la horizontal, por lo tanto solamente voy a tener una incógnita en esa ecuación. Pero hay veces en que, por donde sea que yo parta, voy a tener las dos incógnitas en las dos ecuaciones. Y ahí tengo que hacer cualquiera de los métodos que ustedes conozcan para resolver el sistema. Entonces,
en las fuerzas verticales vamos a tener FAE seno de 30 más 4 va a ser igual a 0. De aquí ya sabemos que FAE no puede ir para arriba, porque la única fuerza que hay es inferior. O sea, está apuntando hacia arriba. Entonces, esta tiene que apuntar hacia abajo sí o sí para mantener el equilibrio en este punto. Todos los nudos tienen que tener equilibrio. Si no, esto de aquí no lo podemos aplicar. Entonces, FAE va a ser menos 4 partido por el seno de 30, y eso me da menos 8 kilonewtons. El menos, recuerden, solamente me va a estar indicando que yo dibujé la fuerza en el sentido equivocado. Si yo cambio el dibujo y dibujo la flecha hacia el otro lado, ya no le pongo el menos. Entonces luego reemplazo esto acá y me va a quedar que FAB vale 6.93 kilonewton. La barra AE está en compresión y la barra AB, bien digo, está en tracción. Todas las fuerzas que vayamos descubriendo, vamos a ir anotando si es tracción o compresión. ¿Ven? Esto a simple vista es bastante sencillo. Si me voy nudo por nudo, es resolver dos ecuaciones y punto. El tema está en que depende de cuántos nudos tenga. Si tengo 7 nudos, significa que tengo que hacer esto 7 veces. ¿Todos entendieron cómo llegar a resolver esto, cierto? Profe, ¿cómo denotó que vendría siendo de tracción o de compresión? ¿Es por los signos de la Claro. fuerza? Cuando Ya. tú resuelves la ecuación y te queda, por ejemplo, positivo, significa que tú lo habías dibujado bien. O sea que la fuerza iba hacia afuera del nudo. Y si la fuerza Claro. va hacia afuera del nudo, significa que es una tracción. Si por el Perfecto. contrario te dio negativo, significa que la fuerza iba en el sentido contrario al que tú dibujaste, es decir, hacia el nudo. Y si es hacia el nudo, significa que la fuerza interna de la barra es empujar hacia afuera, por lo tanto, la están comprimiendo. Ya, perfecto. Sí. De todas maneras, igual, como les dije, les voy a subir las diapositivas, y en las diapositivas, aquí está. Si dan positivo, van en la dirección asumida. Si dan negativo, van en la dirección opuesta. Esta nomenclatura solo va a ocurrir si es que ustedes dibujaron todas las fuerzas hacia afuera del nudo. Si las dibujas hacia adentro del nudo, va a ser totalmente al revés esto. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Ahora vamos a ir al nudo E, que es un poquito más difícil. Espero alcancen a ver algunos de los números. Ese es un 30 grados, ese es un 60 grados y ese es un ángulo recto. Este nudo es un poquito más difícil porque tenemos ángulos para todos lados. Todas las fuerzas, excepto el 3 kN, van a estar en un ángulo. Entonces, primero hacemos sumatoria de fuerzas en X. Me va a quedar 8 coseno de 30, porque ya resolví esta ecuación. Esta barra ya la conozco, entonces ahora puedo avanzar con una incógnita menos. FEB, que no lo conozco, coseno de 60, más FEF, coseno de 30, que sería esa de ahí. ¿Y por qué es coseno de 30? Y aquí es donde ustedes nuevamente tienen que volver a la fabulosa geometría. Este ángulo de aquí es semejante, o sea, se repite acá. Ahora si por ejemplo yo quisiera saber este ángulo de aquí, ese ángulo es el mismo que este. Todas esas reglas las tienen que recordar para resolver ángulos, o sea, reticulados. Así que trigonometría, más vale que la revisen. Y eso tiene que ser igual a 0. Tengo una incógnita, dos incógnitas. Me voy a ir al eje Y, es decir, a las fuerzas verticales. 8 seno de 30 menos, o FEF, no, más FEF, que es esta de aquí arriba,
esta de aquí. Seno de 30 menos 3, que es la carga externa, menos FEB seno de 60, igual a 0. Esto es incógnita, por lo tanto tengo que despejar una en términos de la otra, reemplazarla en la otra ecuación, resolver esa ecuación, y después despejar de nuevo arriba. Pero hay una forma de hacer esto más fácil. Como les marqué ahí, marcador de resultado. Podemos resolver esto colocando nuestro eje coordenado en la dirección de las barras. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a cambiar nuestro eje coordenado y lo vamos a colocar de esa forma. Y lo vamos a llamar I'X'. Entonces, ahora la única fuerza que va a tener ángulo va a ser el 3 kN. Y de nuevo, por los ángulos que les dije recién, nosotros sabíamos que este ángulo de aquí es 30, por lo tanto este que estaba en 90 grados con respecto a ese 30, va a tener un ángulo de 60 grados en relación con esta fuerza. Nuestro eje X' pasa por esta línea, esto de aquí es X', y nuestro eje Y' pasa por esta línea, Y'. Entonces ahora resolver va a ser un poquito más sencillo. En X, ¿qué voy a tener? Los 8 kN positivos, el FEF positivo, sin ángulo, porque va directamente por el eje, y el FEB vale 0 porque va directamente por el eje Y'. Así que aquí no entra en la ecuación de X'. Y el coseno de 60 me va a dar la fuerza que va por este eje de la carga externa. O sea, me va a quedar menos 3 coseno de 60. ¿Sí? Porque voy a hacer así y así. Y esa fuerza va para allá. El color no me ayuda. Para descomponer esa fuerza, tengo que descomponerla, la puedo descomponer ahí. Entonces va desde este punto hasta este punto. Así que tengo que bajar para allá y bajar para allá. Entonces, esta fuerza es la que está sumando en X'. Estoy dejando todo rayado. Y ahí me queda la tercera fuerza. Aquí solamente tengo una incógnita. Así que resuelvo el tiro para FEF. Y me va a quedar que FEF va a ser igual a menos 8, paso para el otro lado de la ecuación, más 3 coseno de 60, y eso es igual a menos 6,5 kN. Por lo tanto, esta está en compresión. ¿Alguna duda? ¿Les quedó clara esta transformación? Este cambio de sistema de referencia siempre se puede usar, ¿cierto? Para cada nodo. Siempre se puede usar para cada nodo, pero lo importante es que ustedes lo estipulen, digan que están haciendo ese cambio. Y esto Claro. se llama un sistema coordenado local. Solo se aplica en ese punto, no se aplica en ningún otro punto. Claro. Nosotros hicimos un cambio para exclusivamente el nudo E. Entonces, de la misma forma, vamos a resolver para el eje Y. Y para el eje Y nos va a quedar que el 3 también sigue siendo negativo, porque va hacia abajo, como les marqué recién. Este de aquí va en Y' y va negativo. Seno de 60 menos FEB, que va directamente por el eje, que es esta de aquí. Va directamente por el eje Y'. Y eso va a ser igual a 0. Este va a pasar sumando para allá, y me va a quedar que FEB es igual a menos 3 seno de 60, y eso es lo mismo que 2,6 kN. Y eso va a ser compresión también. Entonces, en vez de resolver todo este problemazo con los senos y los cosenos, hago un pequeño cambio, que es girar el eje coordenado y colocarlo en el sentido de las barras, y solamente voy a tener un coseno y un seno. Y además
las incógnitas van a estar separadas. Solamente voy a tener una incógnita en cada eje. Así que voy a resolver más rápido el problema. Entonces, ahora si volvemos atrás al dibujo original, esta barra la tengo, esta barra la tengo, esta de aquí también la sé, y esta también de aquí la sé. Por lo tanto, como es simétrico, solamente me falta resolver esta de aquí y esta de aquí, porque estas van a ser iguales a las del otro lado. Entonces pasaríamos ahora al nudo B. Sería el de abajo al lado, el inferior horizontal izquierdo. Y vamos a tener los 2,6 kN apuntando hacia el nudo, porque dijimos que era compresión, ahora lo dibujamos hacia el nudo, y por lo tanto va positivo, no le ponemos el signo menos. Los 6,5 que estaban en tracción, y las dos incógnitas que nos quedan, que es FBC y FBF. Entonces hacemos sumatoria. Voy a terminar este ejercicio y hacemos una pausa, porque ya van 50 minutos. Sumatoria de fuerzas en X van a ser igual a fuerza BC que es esta de aquí, en horizontal, menos 6,93. Ah, aquí está resuelto ya. 6,93. ¿De dónde sale ese 6,93? ¿Cómo lo supe? FBC, FBF. Eso debería ser un 6,5. Ah, no, lo escribí mal en la ecuación. Les pido disculpas. Aquí, ese de ahí es un 6,93. Entonces tengo 6,93. El FBC va a ser igual a menos 6,93 más 2,6 coseno de 60, que es este de aquí, y ahí está el 60, más FBF, perdón, que es este de acá, coseno de 60, que también tenemos el ángulo de 60 grados. Y eso tiene que ser igual a 0. Y en I, estas de aquí ya no van a molestar, voy a tener solamente dos, esa de ahí y esa de ahí, FBF, seno de 60, menos 2,6 seno de 60 igual a 0. Entonces, podemos despejar al tiro FBF igual a 2,6 kN. Entonces FBF estaba bien dibujado y es de tracción. Reemplazamos esto aquí, despejamos el FBC, me va a quedar 6,93 menos 2,6 coseno de 60, menos 2,6 coseno de 60, y eso va a ser igual a 4,33 kN, también en tracción. Así que si volvemos, ahora ya tenemos esta barra y tenemos esa barra. Con eso, tengo resuelto el problema, porque como les dije, esto es simétrico. Si se cumplía la simetría para las reacciones, se cumple la simetría para toda la estructura. Y podemos colocar que este es igual a ese, o sea que S es igual a este, el 8 es igual al 8, 2,6 igual a 2,6, y 2,6 igual a 2,6. Ah, 6,93, 6,93, y esta de aquí que es la única que está solita. ¿Se fijan que aquí yo tengo tres elementos distintos? Aquí hay un elemento, otro elemento y un tercer elemento. Estos de aquí no son iguales. No es la misma barra que pasa de largo. Independiente de que en el mundo real, cuando lo construyan, van a colocar una viga así grande, y a esa viga van a llegar otras vigas. Esa viga ahí y otra viga acá, por ejemplo.
nosotros vamos a asumir que aquí hay una separación. Es decir, este pedacito es un elemento, quedó como una carita. Y esto de acá va a ser otro elemento. Y ese es el método de los nudos para resolver reticulados, que sean estáticamente determinados y estables. ¿Alguna duda? No hay ninguna duda en el chat tampoco. ¿Les quedó a todos claro por qué estas barras tienen las fuerzas internas iguales a esta barra? ¿Cómo fue la pregunta? No, no caché. ¿Por qué esta barra de aquí tiene la misma fuerza interna que esta barra de acá? Ah, porque son simétricos. Así es. Ya, seguros que están todos claros. Esta es una estructura sencilla. Es decir, si tiene esta cantidad de elementos, esta cantidad de nudos, es una estructura sencilla. Algo como esto sería una estructura más compleja. O incluso le pueden colocar algo así. Eso es una estructura compleja. Esto es una estructura sencilla. Esto es lo que entra en la prueba. Esto es para aprender cómo resolverlo. ¿Ya? Esto se puede escalar muy fácilmente a una gran dificultad con el método de los nudos. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener que resolver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 nudos. Y aquí solo Claro, resolví. porque ¿Ah? en esa figura no se puede aplicar ningún método para hacer menos cálculos, ¿cierto? No, Vamos a ver el método de las secciones que pudiese ayudarnos a resolverlo más rápido, pero no hay simetría, que claro. sería lo más fácil. Aquí solamente resolvimos 1, 2, 3 nudos. Si por ejemplo Mm. esto de aquí no hubiera sido un 3 y hubiera sido un 8, hubiésemos tenido que resolver 1, 2, 3, 4, 5, 6 nudos. Siempre vamos a resolver un nudo menos que la cantidad total, porque cuando ya estemos resolviendo ese nudo, vamos a responder esa y esa barra, así que no tenemos que resolver el de acá. Ahora, antes de pasar a la pausa, les hago una consulta. ¿Por qué es mejor iniciar, lo voy a dibujar con azulito, en este nodo versus comenzar en este nodo? Según yo, por la cantidad de incógnitas que se tienen, ¿no? Porque en el nodo de la izquierda tengo solamente dos, mientras tanto que en el nodo de la derecha que usted marcó vendrían cuatro incógnitas para dos ecuaciones. Así es, siempre parto por donde tenga menos incógnitas. Normalmente en algún apoyo hay solo dos incógnitas, pero si no es así, voy a tener que empezar a traspasar las incógnitas de una barra a otra, de un nudo a otro. Siempre partan por donde haya dos barras para poder resolver al tiro. Y si no existe esa opción, entonces están sonados y tienen que partir por la que tenga la menor cantidad de barras llegando a ese nudo. Ya, chiquillos, hagamos una pausa de 10 minutitos y volvemos.
Ya. ¿Están todos de vuelta? ¿O hay alguien? Bueno, si no está, no va a poder responder. Volviendo. Entonces, ahora vamos a ver el segundo método, que se llama el método de las secciones. También, al igual que el método anterior, sirve para calcular las cargas axiales en las barras de un reticulado. Pero la diferencia está en que sirve para calcularlas solo en algunas barras, no en todas. ¿Por qué eso es importante? Porque no vamos a tener toda la información de la estructura con el método de las secciones. Y si una estructura no es simétrica como la que estamos viendo aquí abajo, vamos a tener que aplicar este método varias veces para resolver el problema. Entonces, lo que hace el método de las secciones es aislar una cierta sección, un pedazo de la estructura, que sí o sí tiene que estar en equilibrio. Porque si la estructura en general está en equilibrio, la sección también tiene que estarlo. Si esto no estuviera en equilibrio, que es esta sección que estamos cortando aquí, toda la estructura no estaría en equilibrio. Y en este caso, sí se va a utilizar la sumatoria de momentos, porque vamos a hacer una pequeña estructura y la vamos a resolver como si fuera algo completo, no nudo por nudo. Ahora, esto es súper importante. La selección de la sección de la estructura va a depender de cuáles son las barras que necesitamos calcular. No vamos a cortar la estructura en cualquier lugar. La vamos a cortar donde la necesitamos. Entonces, para la misma estructura, vamos a ocupar esta sección. Vamos a cortar en ese pedazo la estructura. Eso va a ser lo que vamos a obtener. Vamos a tener la barra AE, la barra EB, la barra AB. Eso va a conformar nuestra estructura. Estas líneas azules son solamente apoyo para calcular estas dimensiones. Vamos a tener un ángulo de 30 grados y un ángulo de 60 grados acá. Entonces, las fuerzas que vamos a obtener de este cálculo van a ser la fuerza EF, la fuerza BF y la fuerza BC. Ahora, ¿qué vamos a calcular primero? La sumatoria de fuerzas en X. Esa tiene que ser igual a 0 porque tiene que estar en equilibrio. Entonces vamos a tener FEF. Joaquín Ferrer levantó la mano. ¿Por qué en este diagrama la fuerza AE no se considera, por ejemplo? Porque aquí lo que hicimos fue separar esta estructura de toda la estructura. Pero la vamos a analizar como si fuera una estructura distinta, que está en equilibrio gracias a las barras que lo están sosteniendo. Imagínate ahora que tenemos como un apoyo en ese punto, otro apoyo en ese punto y otro apoyo en ese punto. Y con eso construimos este nuevo diagrama. Entonces esta FEF es como si fuera un apoyo que solamente ejerce restricción en ese sentido. Lo mismo con el BF y lo mismo con el BC. No vamos a analizar lo que está ocurriendo adentro de la estructura, solo lo que está ocurriendo afuera de esta nueva sección que nosotros dibujamos. Es como que hubiéramos cortado un pedazo y armamos un nuevo reticulado. Claro, y con ese reticulado queremos ver qué fuerzas externas apoyan al diagrama, para que se Así mantenga es. estable. Entonces, estas fuerzas Ya, externas, perfecto. que son como esos apoyos ficticios que estamos colocando, son efectivamente las fuerzas internas de las barras que salen de esos nudos. Claro, pero de igual forma tenemos que mantener esto de que tenemos que dibujarla hacia afuera, ¿cierto? O sea, en dirección hacia afuera del nodo. Tú las dibujas hacia donde tú quieras. La convención Ah, internacional es que se dibujan hacia afuera y es más fácil pensar que eso es tracción. Pero tú las claro, puedes dibujar hacia adentro si tú lo prefieres. ya, perfecto. Ahora, ese 4 no lo vamos a dibujar hacia abajo porque sabemos que va hacia arriba. Ujú. Sí, Entonces, vamos a resolver las fuerzas horizontales. Vamos a tener FF, coseno de 30, FF,
coseno de 30, porque ese nuevamente, este ángulo es el mismo que está aquí abajo, aquí. FBF, coseno de 60, que sería esta fuerza de aquí, en la horizontal, y FBC, que va en el sentido de la fuerza. Tres incógnitas, una sola ecuación, por lo tanto no resuelvo nada al tiro. Fuerzas verticales. Voy a tener FEF, seno de 30, va a ser esta, la vertical de esta. FBF, seno de 60, la vertical de esta. Más 4, que es la restricción, y aquí me faltó, y la vamos a dibujar inmediatamente. 3 kilonewton, que era la fuerza externa. Más 4, la reacción, menos 3, la fuerza externa, igual a 0. Pero tengo 1, 2, 3 incógnitas y 2 ecuaciones, así que no puedo resolver. Así que ahora nos vamos a la suma de momentos. Momento yo puedo hacer a donde estime conveniente, donde yo quiera. En este particular caso yo lo hice en A. Entonces, en el caso de A, voy a tener FBF, seno de 60, por 3, que va a ser la vertical, la componente vertical de la fuerza BF, y por 3, porque esta barra mide 3 de largo, 3 metros, menos 3 por 3 coseno de, o sea, coseno cuadrado de 30, que es esta distancia que está aquí abajo. Esta fuerza no la voy a descomponer, porque como la fuerza pasa directamente por el nudo, es concurrente. Si la descompongo, ya va a haber una parte que no va a ser concurrente y voy a tener que calcularla. Como ya está pasando por el nudo, no la voy a calcular. Esta de acá pasa directamente por el nudo, por lo tanto tampoco la calculo. Y estas dos también las elimino. Por eso también es bueno ocupar este punto para hacer momento. Ahora bien, el 3 está momentando no con respecto de eso, no con respecto a esta dirección, porque nuestro eje coordenado es este, así que está momentando. Ah, sí, esto puede servir bien. Denme un segundo. Está momentando respecto a esta longitud. Y esa longitud, como la resolvimos recién, es 3 coseno cuadrado de 30. Entonces, momento me va a quedar FBF, seno de 60 por 3, y 3 por 3 coseno cuadrado de 30, igual a 0. Entonces, con eso resuelvo FBF, que me da 2,6 kilonewton, y después puedo reemplazar y resolver FEF, que me da menos 6,5 kilonewton, y con eso finalmente, con estos dos, puedo encontrar FBC, que me va a dar 4,33 kilonewton. ¿Se entendió qué fue lo que hice para calcular esto? Fui paso a paso. Profe, yo no entendí algo que cuando calculó los momentos de torsión, creo que sí se decía, ¿por qué no consideró la fuerza EF? Ya. No se dice momento de torsión. Momento y torsión, o momento y torque, no torsión, momento y torque, son lo mismo. Pero momento se le dice normalmente en la disciplina de la ingeniería civil y torque se le dice en la disciplina de la ingeniería mecánica. Yeah. ¿Por qué el FEF es el que me estás preguntando, cierto? Sí. El FEF pasa directamente por esa dirección. Entonces, el momento que aplica esta fuerza en este punto es 0, porque no hay el brazo palanca, Claro. porque pasa por el nudo. Lo mismo que FBC, pasa por el nudo. Y es lo mismo que este 0 de aquí, y es lo mismo que este 4 de acá. Como todas esas fuerzas pasan por el nudo,
no pueden generar momento en ese nudo. Ya, perfecto. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene Sí. alguna duda al respecto? ¿No? ¿Entendieron bien cómo calcular este coseno? O sea, esta distancia y esta distancia. Si yo les preguntara cuánto vale esta distancia, ¿cuánto valdría? ¿Quién me puede ayudar ahí? Vendría siendo seno de 30 por 3 por coseno de 30. Así es. 3 coseno de 30 Por seno de 30. por seno de 30. Ya. Entonces, ¿en qué estaba yo? Con eso ya resolví el problema anterior, las dos posiciones, con esta fuerza. Esa fuerza. Y esa fuerza. Entonces, yo no resolví la estructura completa, pero resolví 3 de las barras más complicadas. Me faltaría resolver esta barra de aquí, esta barra inferior y esta barra de acá. Así que de todas maneras igual tendría que hacer más trabajo. No significa que terminé el problema, pero resolver esto fue mucho más rápido que ir nudo por nudo resolviendo todas las incógnitas. Y si por ejemplo me están pidiendo específicamente encontrar cuál es la condición de la barra BF, no necesito ir nudo por nudo para poder encontrar esta carga, sino que hago la ecuación, o sea, el método de las secciones y estoy listo. Ahora, un tercer ejemplo. ¿Cuánto vale la fuerza interna de la barra BD? La barra BD es esta de aquí. Tenemos 6 metros hacia allá, 6 metros hacia allá, 4 metros verticales y 8 metros, o sea, y 8 kilonewton aplicados en D. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Qué resuelven primero? O sea, primero tendríamos que ver si es estable, ¿no? Antes de nada. O no, o no Sí, necesariamente. podríamos ver si es estable o no, pero asumamos que es estable y que es isoestático. O sea, lo bueno es que la figura es simétrica, ¿cierto? Sí. Sí, la figura es simétrica. Em, que se me ocurre ir como nudo por nudo, pero a lo mejor hay una forma más fácil de hacerlo. Ya, si nos vamos al nodo A, tendríamos que resolver fuerza AD, fuerza AB, reacción y reacción horizontal. Esta ya sabemos que no hay nada porque desde afuera no vale cero. Entonces, esto sería incógnita y esto sería incógnita. Pero yo les estoy preguntando por la barra BD, que es esa barra del medio. ¿A alguien se le ocurre qué podríamos hacer? Es que, por ejemplo, si yo me paro en el nudo D,
tendría 3 fuerzas incógnitas, ¿cierto? Y lo mismo con el caso del nodo B. Va, esa la dibujé para el otro lado. Ahí estaría el nodo D. El nodo B voy a tener la fuerza BD, la fuerza BC y la fuerza AB. Eso era una fuerza. Entonces, ¿qué pasa si yo hago equilibrio aquí? Sumatoria de fuerzas en X me va a dar que FAB es igual a FBC. Sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Eso va a implicar que FBD es igual a 0. No hay nada que esté generando fuerza en BD en este nudo para que exista una carga en esta barra. Por lo tanto, yo inmediatamente puedo ver que la barra BD no está realizando ningún tipo de esfuerzo. No está aportando nada en esta estructura. Ahora, en el momento en el que esta barra de aquí abajito, lo voy a dibujar con otro color, esta barra empiece a deformarse junto con la otra, queden así, las fuerzas ya no van a ser horizontalmente perfectas, y efectivamente esa barra va a empezar a realizar trabajo. Pero en esa posición, en esa postura, la barra BD no hace nada. Así que esa pregunta es una pregunta, por llamarlo de alguna forma, capciosa, porque mirando solamente ese nudo, sabemos que esa barra no puede tener fuerzas internas. Por mucho que en este punto sí pudiese tenerla, como abajo no la puede tener, tiene que ser 0. No puede valer un valor distinto de 0. Porque si FBD es mayor o menor a 0, es mayor o menor que 0, tiene que existir algo que contrapese esa fuerza para que esto sea, para que esto esté quieto, esté estático. Como no existe esa fuerza, esta por lo tanto tiene que ser sí o sí 0. Entonces cuando ustedes estén mirando estructuras, siempre busquen puntos como este, para eliminar rápidamente cargas e incógnitas de otros nudos. Entonces eliminando esa, nos podemos ir al tiro a D y ya vamos a poder resolver ese problema, porque vamos a tener 2 incógnitas y 2 ecuaciones. ¿Se entendió? Igual fue como contraintuitivo porque, o sea, yo cuando vi la figura pensé que o sea, que la viga al medio tenía una fuerza interna, pero al final no. Justamente. Pero como eso está, como esta estructura tiene esa forma en la parte inferior, independiente de lo que esté ocurriendo arriba, no puede existir fuerza interna. Por eso les dije que de repente las barras pueden quedar en tracción o compresión y va a ser contraintuitivo. En este caso, no tiene ningún sentido si lo miramos rápidamente que esta barra no esté haciendo nada. Pero lo que sucede es que efectivamente no pasa nada con esa barra, no aporta. Va a ser muy distinto si es que en el caso, si es que esta estructura fuese así. Ahí ya no necesariamente vale 0, porque estas dos barras sí van a tener componentes verticales. Van a tener una componente horizontal y una componente vertical, y no necesariamente se van a equilibrar la una con la otra, sino que esta del medio puede aportar. Pero como no existían esas barras, esa barra vale 0. ¿Les quedó claro eso?
Sí. Nadie tiene dudas. No, y entonces se podría resolver el nodo D, porque ahí se va una incógnita. Así es, podemos resolver el nodo D al tiro. Pero la pregunta era, ¿cuánto vale la fuerza interna de la barra B? BD, Claro, perdón. Y entonces no tienes que resolver nada más. perfecto. Pero si tú no te hubieras dado cuenta de eso, de ese pequeño detalle, tendrías que haber resuelto, primero tendrías que haber hecho equilibrio afuera. Luego tendrías que haber resuelto el nodo A y recién ahí pudieses haber resuelto el nodo B. A lo que se refiere con equilibrio afuera, vendría siendo obtener las fuerzas Las de reacción reacciones, de la punta apoyo. Ah, ya, de sí, apoyo. esas de ahí. Bueno, Afuera me refiero a la parte externa del diagrama e interno me refiero cuando ya estoy analizando las fuerzas internas, estas de aquí. Ya, mm, sí. eso es todo lo que vamos a ver de reticulados. Como les dije, le voy a pedir al ayudante que la próxima semana, que ya tienen ayudantía el lunes, haga un repaso de vigas, de lo que habíamos visto de equilibrio de vigas, y que les haga algún ejercicio con rótula, y 1 o 2 ejercicios de reticulados. Seguramente uno, porque le voy a decir que haga uno bien difícil, y eso se demora, porque tienen que ir nudo por nudo. ¿Seguros que no tienen dudas? Apenas yo sepa lo de las pruebas, se los voy a informar. Y Joaquín Ferrero. Sí, dime. Sí, es que tengo una duda con un ejercicio de que estaba haciendo. No sé si después de la clase me podría ayudar. Sí, O sí, si. no hay problema. O si quiere, Ya, si las personas se quieren quedar después, no hay problema para que se queden y puedan resolver la misma duda que tú. ya, perfecto. No sé si alguien más tiene alguna duda. La persona que me había dicho la clase pasada que estaba avanzando muy rápido, creo que ahora estuvo más lento. No está, ni siquiera. Espero que haya quedado todo claro. Bueno, si no hay Y, dudas, entonces Joaquín, tu pregunta. ¿Cuál ejercicio era? que se lo podría compartir por pantalla a lo mejor. No Déjame sé. dejar de compartir yo. Ya, Dejar de compartir pantalla. Ya, comparte nomás. vale. ¿Se ve bien el ejercicio? Sí, Que lo que pasa es que ve el mouse, ¿o no? ajá. Que no sé cómo se comportaría en este extremo acá, en estos extremos. ¿En No cuál sé extremo? cómo. O sea, es que por ejemplo está esta viga principal y aquí en este punto está como una viga adherida a la viga principal. Eso se llama un marco. Vas a Ya. tener columnas y vigas ahí. Eso no es un reticulado. No, Entonces claro. lo que sucede en ese nodo que está, tienes a ¿Esto? los 6 metros una articulación y ese mismo punto que estaba ahí marcando, Ujú. ese punto de ahí transmite corte, esfuerzo axial y momento. Ahí Ya. va a haber fuerza horizontal, fuerza vertical y momento En esos puntos. en ese punto. Sí. Ya. Eso que estás tratando de resolver ahí todavía no lo hemos visto, Ah, pero ya, lo que perfecto. sale ahí de articulación te está ayudando para poder resolver el problema porque sabes que en ese punto el momento vale 0. Ujú. Em, pero eso. Ah, ya, perfecto. Entonces lo dejo hasta ahí. Sí, yo creo que no deberías tratar de resolverlo. O sea, si lo quieres Ya, tratar de resolver, lo puedes intentar resolver, pero está difícil que lo puedas resolver ahora. ya, perfecto. La de arriba está más fácil que la puedas resolver. Sí, es que había resuelto esta y esta, porque Claro. claro, era más sencillo. Y después, por ejemplo, vi esta acá y fue como, no sé lo que pasó ahí. En ese, porque con a Ajá. veces como de polea. Claro, lo que pasa es que te están diciendo ahí que hay una fuerza aplicada. Mm, Esa polea va a generar también una fuerza en el punto
que está justo sobre la F, como derechito sobre la F, donde está apoyada la polea, va a generar una fuerza también. Ya, perfecto. Bueno, ahí te lo voy a intentar a lo mejor. A ver si me A ver sale. si te resulta. Sí, Si no, igual el lunes puedes preguntarle al ayudante. sí, perfecto. Voy a dejar de compartir. Bueno, ya pues chiquillos, ojalá les haya servido y nos veremos la próxima clase. Cualquier cosa les estoy avisando por el tema de las pruebas, que sería como lo único que falta. Ya, Hola, profe. perfecto. Chao, profe, que Ya, esté bien, profe. cuídese. que les vaya bien. Chao, Chao. profe. Nos vemos. Chao, chao.